Continuando con la parte de diseño de conexiones, vamos en esta oportunidad a hablar un poco sobre criterios para empalmes en vigas y columnas. Criterios para empalmes de vigas y columnas, correspondiente a la parte 4. En esta oportunidad vamos a hablar sobre unos aspectos normativos, empalmes en columnas y empalmes en vigas. Lo que estamos viendo a continuación son dos modelos o dos detalles, uno correspondiente a columnas y otro correspondiente a vigas. Básicamente lo que tenemos acá son dos vigas, las cuales pues por algún tipo de motivo se requiere hacer un empalme. Generalmente los empalmes en vigas se producen, cuando por algún motivo específico en cuanto a montaje, en cuanto a condiciones de recubrimiento, se requiere entonces realizar este tipo de conexión. Montaje por, digamos, condiciones existentes en obra que impidan el izaje y la colocación de la viga en toda su longitud. También puede deberse a tratar de aprovechar ciertos materiales que han quedado en obra, donde simplemente empalmando dos vigas se pueden aprovechar y disminuir el desperdicio. En algunas oportunidades también, si se requieren condiciones específicas de recubrimiento, como por ejemplo galvanizados, tenemos que tomar en cuenta entonces que la cuba del galvanizado tenga un determinado tamaño. Si ese tamaño no supera a una determinada longitud, entonces es necesario hacer empalmes. Si la luz que se tiene para toda la conexión es muy elevada y no cabe entonces toda la viga en esa cuba de galvanizado. Básicamente, la propuesta a realizar para el empalme se basa en la colocación de unas planchas o unas placas. Fíjense acá en el alma, está acá esta placa, aquí hay un arreglo para 6 pernos, aquí hay otro arreglo para 6 pernos, está conectada a ambos lados del alma, y por supuesto también en la parte superior unas placas de empalme en el patín o en las alas del perfil. Entonces está empalmada en el alma y en las alas, en la parte superior y en la parte inferior. Cabe la pena destacar que es necesario entender cómo es el comportamiento de las vigas. El patín convenientemente se ha colocado en la parte superior para proporcionar más área, más inercia, y que se puedan transferir esas fuerzas de corte o de flexión de una forma eficiente. Si tenemos un apoyo acá, entonces en la parte superior se van a experimentar compresión, en la parte inferior se va a experimentar tracción. Motivado acá, entonces en esta placa va a haber fuerzas de tracción y va a funcionar de esa manera. Es necesario transferir esas fuerzas de tracción que vienen del perfil al otro perfil de una manera eficiente, colocando entonces estas placas. Sabemos entonces acá de una vez que esta placa puede funcionar a tracción, esta compresión, y es necesario colocar estas placas de empalme. En otros tipos de arreglo, si es necesario, se pueden colocar dos placas de empalme en la parte inferior también, para complementar de una forma un poco más eficiente la transferencia de estas fuerzas. De una forma similar podemos plantear también el empalme para columnas. Vemos entonces aquí que viene una columna y una columna en la parte superior, la cual no se ha decidido cambiar su sección, se ha dejado o se ha decidido dejar la continuidad de esa sección transversal hacia arriba, y se ha empalmado utilizando estas placas de conexión. Fíjense aquí en la parte superior, aquí en la parte inferior, o a un lado. Fíjense que esta placa correspondería a esta placa que está acá, y esta placa correspondería a esta placa que está acá. También en el alma entonces es necesario colocar esa placa de conexión. Fíjense que generalmente la nomenclatura aquí es PL 305 por 200 por 6. En estructuras metálicas se estila de colocar las dimensiones en milímetros para tener entonces una mayor precisión. Vemos entonces que aquí se habla de 200, es 200 milímetros, 90 es 90 milímetros de separación. Acá tenemos 200, tenemos 100, y con esto podemos sacar la distancia a los bordes. Aquí tenemos esta placa. Están indicando acá que son pernos de 5 octavos con calidad 325. Aquí están indicando que son pernos de 1 pulgada también con calidad 325. Y están indicando que esto es una placa de 600 por 200 por 16 milímetros de espesor.
Y pues acá están indicando que es una placa de 6 milímetros de espesor. Por eso es que vemos que la de las almas son considerablemente más delgadas que la de las alas. Vamos a hablar sobre unos aspectos normativos. Citando el código 1618, en el artículo 21.7 se refiere a temas de empalmes. En el artículo 21.7.1 habla sobre empalmes de columnas. Los empalmes de la columna deberán tener una resistencia minorada igual o mayor que las solicitaciones especificadas en el capítulo 10. Las columnas de los sistemas resistentes a sismos satisfarán o excederán las solicitaciones establecidas en la sección 15.5.1 y cumplirán con los siguientes requisitos. Entonces aquí están estas combinaciones referente a la norma: 1.4 carga permanente, 1.2 carga permanente, más 1.6 carga variable, más 0.5 carga variable de techo. Las variantes tomando en cuenta el viento, carga variable de techo, una correspondiente a el viento y otra correspondiente a otras dos correspondientes al sismo. Cuando los efectos estructurales en otras acciones sean importantes, sus solicitaciones se incorporarán mediante la siguiente combinación. Y ahí está entonces esta combinación. En este artículo 29.5 se suministran las hipótesis y las combinaciones de solicitaciones usadas en el proyecto de losas mixtas acero concreto. Referente a unos requisitos sismo resistentes, recuerdo acá que estamos enfocando a esta asignatura netamente a estructuras resistentes a cargas verticales, no cargas laterales. Sin embargo, es necesario hacer algunas menciones referente a estos temas de requisitos sismo resistentes. Bueno, cuando sea exigido por esta norma, las solicitaciones mayoradas se calcularán con las combinaciones 10.9 y 10.10, que son estas que están acá. Los miembros sometidos a estas solicitaciones y en las cuales se esperen incursiones inelásticas cumplirán con lo dispuesto en la sección 5.2.1 cuando se utilicen las combinaciones de solicitaciones que incluyan este factor omega. No será necesario incluir los efectos ortogonales de las componentes sísmicas. ¿Okay? Entonces, SH es una componente horizontal de la acción sísmica y omega sub 0 es un factor de sobreresistencia del sistema estructural resistente a sismo, dado en la tabla 10.1. En las columnas de los sistemas resistentes a sismos tenemos una relación que es una relación demanda-capacidad, pues tiene que ser obligatoriamente mayor que 0.4 para que cumpla con los siguientes requisitos. Entonces, la solicitación mayorada de compresión normal en ausencia de cualquier momento aplicado se determinará con la combinación de las acciones 10.9. La solicitación mayorada a tracción normal en ausencia de cualquier momento aplicado se determinará según la combinación de las acciones 10.10. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque tenemos que ver con qué combinaciones de diseño vamos a realizar estos empalmes. Es por eso que he traído acá estos requisitos y es lo que estamos hablando, para poder seleccionar cuál combinación es la que aplica para el diseño del empalme. Las solicitaciones mayoradas calculadas en A y en B no excederán en ninguno de los siguientes valores: máxima carga transferida a la columna considerando 1,1 RY veces la resistencia teórica de la viga conectada de los miembros de arriostramiento de la estructura, el valor límite determinado por la capacidad del sistema de fundación de resistir el levantamiento por volcamiento. Siguiendo acá con empalmes, tenemos otros requisitos. En el segmento adyacente de la conexión viga-columna no se permitirán empalmes con juntas soldadas de ranura de penetración parcial o soldaduras de filete. La longitud de este segmento será menor el valor entre 1,20 metros y la mitad de la altura libre de la columna. Los empalmes que estén solicitados por las fuerzas netas de tracción bajo la combinación 10-10 se realizarán con el material de relleno que cumpla los requisitos de tenacidad dados en el artículo 23.2, además de cumplir con los requisitos siguientes. Tenemos aquí unos empalmes. Fíjense acá que estamos hablando de ciertas condiciones de soldadura. Si tenemos entonces dos láminas solapadas, tenemos aquí una soldadura de filete, tenemos otra soldadura con bordes biselados, tenemos una soldadura de ranura donde simplemente se le hace una ranura y se rellena con soldadura. Tenemos entonces soldaduras tapón, que son simplemente digamos perforaciones circulares, las cuales se rellenan de soldadura, y tenemos una soldadura de penetración.
Existen entonces zonas de menor solicitación de momento generada por cargas laterales o de sismo. Vemos aquí zonas donde hay pues que son convenientes realizar estos empalmes. Tenemos que tratar de ubicar esas zonas para convenientemente pues, ubicar nuestros empalmes. Okay, entonces, siguiendo leyendo acá esto que establecen los códigos, referente al artículo 23.2, requisitos sismo resistentes, vamos entonces a leer ciertas cosas que tienen que ver con la soldadura. Las juntas soldadas serán conforme con la especificación del procedimiento de soldadura preparado por el ingeniero estructural conforme a las exigencias de la norma AWS D1.1 vigente dentro de los parámetros establecidos por el fabricante del material de aporte. Todas las juntas soldadas usadas en él o los miembros principales y conexiones del sistema resistente a sismos serán soldadas con un material de aporte cuya clasificación por la AWS o la certificación del fabricante garantice los ensayos de probetas Sharpie con una entalla en V como mínimo con una energía absorbida de 2,75 kilogramos fuerzas por metro a una temperatura del ensayo de probetas de menos 29 grados centígrados. En todos los casos donde la norma lo especifique, también se cumplirá con el requisito de tenacidad. En los miembros de las conexiones y juntas que conformen la parte del sistema resistente a sismos, las discontinuidades creadas por errores o durante las operaciones de fabricación o montaje, tales como punteos de soldadura, pletinas de extensión, ayudas de montaje, remoción con arco eléctrico y cortes a soplete con sopletes, se repararán de acuerdo con los métodos de reparación especificados y aprobados por el ingeniero estructural en las especificaciones del procedimiento de soldadura siguiendo los criterios de la norma AWS D1.1 vigente. Conforme al artículo 21,11, las soldaduras no cumplirán con las cargas con las juntas empernadas en el mismo plano de contacto. Hablando acá, empalmes de columnas, en las juntas soldadas de penetración parcial, la resistencia minorada deberá ser por lo menos igual a 200% de las solicitaciones mayoradas. La solicitación mayorada mínima en cada ala no será menor que 0,5 RY por FY por A su F, donde RY por FY es la resistencia cedente esperada del material de la columna y A su F es el área del ala de la menor columna conectada. Tenemos acá pues que no se permitirán transiciones biseladas en uniones de columnas conjuntas soldadas de ranura de penetración parcial permitidas en el párrafo A cuando ocurran cambios de espesor y de ancho de las alas. Siguiendo acá, empalmes en vigas. En empalmes en vigas, pues cuando se efectúen mediante soldaduras de ranura, deberán ser capaces de desarrollar totalmente la resistencia minorada de la menor de las secciones empalmadas. Los empalmes de otros tipos realizados con secciones transversales de vigas deberán ser capaces de desarrollar las solicitaciones mayoradas en el punto de empalme. Referente a planchas de relleno, ya ahorita vamos a ver unos esquemas o unos dibujos, pues las construcciones soldadas, las planchas de relleno con espesor igual o mayor que 6 milímetros se prolongarán hasta más allá de los bordes de la plancha de empalme y se soldarán a la parte sobre la cual se acomode con la superficie de la soldadura para transmitir la carga de la plancha de empalme, aplicada sobre la superficie de una plancha de relleno. Las soldaduras que se unen a las planchas de empalme al elemento de relleno transmitirán la carga de la plancha de empalme y deberán tener suficiente longitud para evitar sobrecargar el elemento de relleno a lo largo del borde de la soldadura. Cualquier plancha de relleno con espesor menor de 6 milímetros deberá quedar al ras de los bordes de la plancha de empalme y el tamaño de la soldadura deberá ser el requerido para transmitir las cargas en la plancha de empalme sumando el espesor de la plancha de relleno. Veamos acá empalmes en columnas. Existen dos tipos de empalmes en compresión, los que dependen total o parcialmente de la capacidad de contacto para transferir las solicitaciones de compresión y los que no dependen. Entonces tenemos acá una columna y tenemos la columna en la parte superior la cual no ha cambiado su sección transversal. Aquí entonces tenemos una placa de empalme de conexión. Vemos una placa acá y otra placa acá. Se han colocado un arreglo acá de 6 pernos, igual acá un arreglo de 6 pernos y también en la parte inferior. Y tenemos entonces una superficie preparada mediante un fresado u otros medios para
poder producir una superficie totalmente plana y que entonces se transmitan las fuerzas de forma eficiente. Tenemos otro caso donde la placa o la columna inferior es considerablemente de menor tamaño que la columna superior. Se coloca entonces una placa tope del tamaño de la columna inferior y se pone en la parte superior la columna superior y se hace una soldadura. Posteriormente entonces se colocan acá unas placas de relleno sin carga para poder entonces garantizar el contacto, y pues aquí hay un libre espacio para montaje. Acá los elementos de la conexión deben ser diseñados para absorber la compresión. Vemos entonces que existen diferentes puntos convenientes de donde se van a originar menores solicitaciones a momento, en los cuales se pueden plantear este tipo de empalmes. Aquí tenemos ese momento plástico en la parte superior, momento plástico en la parte inferior. Con estos valores de momento pueden entonces hacerse diseños por capacidad de estos empalmes de conexión. Tenemos aquí unas ecuaciones donde ese valor de momento es mayor que el 50% de esos momentos plásticos, y pues acá simplemente lo que se toma en cuenta es el valor de este momento plástico calculado según estas expresiones. Especial cuidado debe realizarse en la disposición geométrica de los pernos y las soldaduras de manera que se verifique por bloque cortante. Recuérdense entonces que al originarse fuerzas de momento se van a originar fuerzas de tracción y compresión en las alas, y pues esas fuerzas de tracción pueden originar bloques cortantes. Esos bloques cortantes tienen que verificarse tomando en cuenta entonces ciertas consideraciones, tanto en la placa de empalme como en la porción del ala de la columna a conectar. Vemos aquí casos donde tenemos pues, columnas que tienen la misma altura y columnas que no tienen la misma altura o el mismo tamaño, donde se colocan esas planchas de relleno para entonces poder garantizar la conexión de una forma eficiente. Una condición donde pues no se tiene esta plancha en la parte inferior y una conexión donde se tiene la plancha en la zona inferior. Hablemos un poco de empalmes en vigas. Los empalmes en vigas se pueden clasificar en empalmes de taller o empalmes de campo. Los empalmes de taller se realizan mediante una soldadura de penetración completa para las alas y parcial para el alma. Las de campo, cuando pues las longitudes exceden por las limitaciones de transporte de taller a sitio o por alguna complejidad constructiva del proyecto. Vemos entonces acá una viga con longitud L y pues tenemos su diagrama de corte y su diagrama de momento. Generalmente a una distancia de 1/3 de la longitud tenemos valores de momento y de corte lo suficientemente pues promedios bajos para poder entonces realizar convenientemente el empalme. Fíjense que en el medio de la viga tenemos los mayores valores de momento y los menores valores de corte. Y pues aquí tenemos los menores valores de corte y los mayores valores de momento. Convenientemente a 1/3 de la longitud tenemos valores que pues son bastante aceptables para proponer estos empalmes en vigas. Generalmente entonces a una distancia L/0, la cual es 1/3 de L, se coloca o se proponen los empalmes. Muchas gracias por su atención.